En un pequeño pueblo en las afueras de Estambul, vivía una niña llamada Elif junto a su madre, Selme. Su hogar era una humilde casita de adobe con paredes gastadas por el tiempo y apenas unos pocos muebles viejos llenaban el espacio. Cada día era una lucha por sobrevivir. Selme trabajaba largas horas como costurera para ganar apenas lo necesario para alimentar a su hija. Aunque sus manos estaban agrietadas y su espalda cansada, nunca se quejaba frente a Elif, siempre encontrando fuerzas para sonreírle y darle un beso en la frente antes de acostarse. Elif, a sus 9 años, era una niña curiosa y de gran corazón. Aunque nunca había tenido juguetes ni ropa nueva, su imaginación le permitía soñar con un mundo diferente. Con frecuencia jugaba a las orillas del río cercano, recogiendo piedras que después guardaba como si fueran tesoros. Soñaba con una vida mejor para ella y su madre, una vida sin sufrimiento, sin hambre. Pero más que cualquier riqueza, lo único que realmente deseaba era ver a su madre descansar, no tener que trabajar hasta el agotamiento. Selme, por su parte, sentía la carga de la pobreza como una losa en su corazón. Sabía que no podía ofrecerle a su hija las comodidades que otros niños tenían, y eso la atormentaba. Sin embargo, siempre le inculcaba a Elif que el valor de las personas no estaba en las cosas materiales, sino en el amor y el esfuerzo. El oro más valioso está en nuestros corazones, hija, solía decirle Selme mientras cosía hasta altas horas de la noche. A pesar de su situación, Elif y Selme compartían una relación muy especial, de esas que parecen indestructibles. Se cuidaban mutuamente, compartiendo cada bocado de comida, cada pequeño logro, y cada lágrima cuando la situación se tornaba más difícil de lo habitual. Para ellas, no había nada más importante que su amor. El invierno llegó temprano aquel año, y con él, los días más difíciles para madre e hija. El frío se colaba por las rendillas de su hogar, y Selme apenas podía mantener el fuego encendido. Las costuras se reducían, y el dinero que conseguía apenas alcanzaba para comprar un pedazo de pan. Elif veía el dolor en los ojos de su madre, aunque ella trataba de ocultarlo. En esos momentos, la pequeña deseaba con más fuerza que nunca tener el poder de cambiar su destino, de aliviar el sufrimiento de su madre. Una tarde, mientras Elif caminaba por el bosque buscando leña, se detuvo junto a un gran árbol que, de alguna forma, la llamó. Sus hojas doradas brillaban con el reflejo del sol, y el viento que las acariciaba parecía susurrar su nombre. Se acercó, observando las raíces que se extendían como brazos bajo la tierra. En ese momento, sintió algo extraño en su pecho, como una voz suave que le decía que todo iba a cambiar. No entendió del todo lo que había sentido, pero por alguna razón, una sensación de esperanza invadió su corazón. El camino hacia su casa era largo, pero esa tarde, Elif no sentía el cansancio habitual. Algo en su interior le decía que pronto ella y su madre dejarían atrás la pobreza y el sufrimiento. Sin embargo, aún no sabía el precio que tendría que pagar para alcanzar ese destino. El sol se ocultaba en el horizonte, pintando el cielo de tonos rosados y dorados, mientras Elif regresaba a su hogar, sin saber que ese día marcaría el comienzo de un cambio que alteraría su vida para siempre. El sol brillaba intensamente sobre el pequeño pueblo a la mañana siguiente. Elif, como de costumbre, se levantó temprano para ayudar a su madre a recoger agua del pozo. Sus pies descalzos sentían el frío de la tierra mientras caminaba, pero su corazón estaba lleno de una extraña sensación que no podía entender. Era como si una energía desconocida corriera por sus venas desde que había visto aquel árbol en el bosque. No había comentado nada con su madre, pero la curiosidad seguía latente en su mente. Tu apoyo es lo que hace que estas historias sigan cobrando vida. Si te está gustando, suscríbete y dale like a este video. Juntos podemos crear más momentos llenos de emoción y felicidad. Después de llevar el agua a casa, Elif decidió regresar al bosque, atraída por la misteriosa sensación que había experimentado el día anterior. Llegó al mismo árbol dorado, cuyas hojas brillaban con la misma intensidad. Esta vez, una fuerza irresistible la impulsó a tocar la corteza del árbol. Apenas sus dedos rozaron la madera, un destello dorado recorrió su brazo, haciéndola dar un paso atrás. Elif abrió los ojos de par en par, sorprendida y un poco asustada, pero más que nada, sentía una extraña calma. En ese momento, una suave brisa comenzó a soplar, y con ella, una voz dulce y profunda resonó a su alrededor, aunque no parecía venir de ningún lugar en particular. Elif, hija de la banda de la esperanza, dijo la voz con una calidez que la envolvía. Has demostrado ser noble de corazón en medio de la adversidad. Hoy, se te concede un don, un poder que cambiará tu destino y el de tu madre.
Todo lo que toques con tus manos se convertirá en oro puro. Pero recuerda, este don trae consigo una gran responsabilidad. Úsalo sabiamente, pues la verdadera riqueza no siempre se encuentra en lo que reluce. Ylif miró sus manos, incrédula, pero al mismo tiempo emocionada. ¿Era posible? ¿Podría haber recibido un poder tan extraordinario? Sin pensar demasiado, tomó una pequeña piedra del suelo y la sostuvo entre sus dedos. En cuestión de segundos, la piedra comenzó a brillar, convirtiéndose en oro sólido. Ylif retrocedió sorprendida, observando la transformación con los ojos muy abiertos. El don era real. Su mente, sin embargo, estaba en conflicto. ¿Qué significaba esta responsabilidad? ¿Podría realmente usar este poder para cambiar sus vidas? Recordando las palabras de la voz, decidió que lo mejor era probar su habilidad con algo más pequeño antes de regresar con su madre. Caminó hacia su casa con la piedra de oro en el bolsillo, su mente llena de ideas y sueños. Al llegar, encontró a su madre sentada frente a la mesa, con la cabeza gacha. Selme había trabajado toda la noche sin poder dormir, preocupada por el futuro. La tristeza en sus ojos era algo que Ylif no podía soportar ver más. Era hora de cambiar todo. Madre, dijo Ylif acercándose con una sonrisa que no podía ocultar. Hoy he descubierto algo maravilloso, algo que puede cambiar nuestras vidas para siempre. Selme la miró con un dejo de cansancio y escepticismo, pero Ylif sacó la piedra dorada del bolsillo y la puso sobre la mesa. Los ojos de su madre se abrieron como platos al ver la brillantez del oro. ¿De dónde has sacado esto?, preguntó Selme, sorprendida y un poco alarmada. Lo hice yo, madre, respondió Ylif con voz suave. Tengo el poder de convertir lo que toco en oro. Selme frunció el ceño, sin entender del todo lo que su hija decía. ¿Cómo era posible que su pequeña niña tuviera tal habilidad? Pero cuando Ylif tomó una pequeña taza de barro y, con un solo toque, la transformó en oro puro, Selme quedó sin palabras. Esto no puede ser, murmuró su madre, llevándose las manos a la boca. Es un milagro. Ylif asintió, pero había algo en su expresión que revelaba una mezcla de alegría y preocupación. Podemos salir de la pobreza, mamá. Ya no tendrás que trabajar tanto. Tendremos suficiente para vivir, para comer, pero hay algo que la voz me dijo. Este don viene con una responsabilidad, y no sé aún cuál es el precio que debemos pagar. Selme, abrumada por la situación, abrazó a su hija con lágrimas en los ojos. Por un momento, las dos se quedaron en silencio, sintiendo el peso de lo que acababa de ocurrir. Para Selme, este poder parecía una bendición caída del cielo, pero también era consciente de que, a veces, las mayores bendiciones podían ocultar grandes pruebas. La noticia del don de Ylif fue guardada en secreto por ambas. Decidieron probar su poder con cuidado, transformando pequeñas cosas que pudieran vender en el mercado sin llamar demasiado la atención. Y aunque en pocos días comenzaron a tener más dinero de lo que nunca habían imaginado, Selme no podía evitar sentir una sombra de inquietud en su corazón. Aún así, Ylif y Selme parecían estar al borde de un nuevo comienzo. Las puertas de un mundo que antes les estaba cerrado se abrían lentamente ante ellas, iluminadas por el brillo dorado de la magia. Pero en el fondo, ambas sabían que algo más grande estaba por venir. Las primeras semanas después de que Ylif descubriera su don, ella y su madre actuaron con precaución. Selme, aunque sorprendida por lo que su hija podía hacer, sabía que el pueblo era pequeño y los rumores se esparcían rápido. Decidieron vender pequeños objetos transformados en oro para no levantar sospechas. Empezaron con una modesta vasija que Selme llevaba al mercado, observando con disimulo mientras los comerciantes la miraban con asombro. El oro era puro, y al instante, varios compradores empezaron a hacer ofertas. Con el dinero de la venta, Selme pudo comprar suficiente comida para llenar la despensa, algo que no habían podido hacer en años. Ylif veía a su madre sonreír por primera vez en mucho tiempo, y eso hacía que su corazón se llenara de una felicidad indescriptible. Con cada día que pasaba, parecían estar más cerca de la vida que siempre habían soñado. Ylif seguía transformando objetos en oro, pero siempre con cautela. Unos pocos botones, una pequeña jarra, cualquier cosa que no atrajera demasiada atención. La transformación del oro era su secreto, un tesoro que ambas compartían con recelo. Pero con cada venta, sus vidas mejoraban notablemente. La casa que antes había sido fría y vacía, ahora estaba llena de comida, ropa nueva y pequeños lujos que jamás habrían imaginado. Pronto, Selme decidió que era hora de mudarse. Aunque amaban su pequeña casa en el pueblo, ya no era el lugar adecuado para ellas.
Se dirigieron a una ciudad más grande, donde podrían vivir sin levantar tantas sospechas y donde Selme podría encontrar nuevas oportunidades. Al llegar a su nuevo hogar, un amplio y hermoso apartamento con vista al mar, Selme no podía creer lo que sus ojos veían. Habían pasado de la extrema pobreza a una vida llena de abundancia en un abrir y cerrar de ojos. Esto es gracias a ti, mi niña, dijo Selme mientras abrazaba a Elif. Has hecho lo que nadie más podría, nos has salvado. Elif sonrió, pero en su interior había una duda que no podía sacarse de la cabeza. Sabía que el don que tenía en sus manos no era algo común, y aunque estaba feliz de ver a su madre descansando y disfrutando de la vida, no podía dejar de pensar en la advertencia de la voz. La verdadera riqueza no siempre está en lo que reluce. ¿Qué significaba realmente? Hasta ahora, solo habían experimentado los beneficios de su poder, pero Elif sentía que algo más estaba por venir. Con el tiempo, Selme comenzó a rodearse de personas de clase alta, empresarios y comerciantes que la buscaban para hacer negocios. El oro que traían les había dado fama, aunque nadie sabía exactamente de dónde provenía. Elif seguía usando su don con cuidado, pero ahora había días en que sentía que ese poder era más una carga que una bendición. Tenía miedo de tocar las cosas accidentalmente y convertirlas en oro sin querer. Comenzó a usar guantes la mayor parte del tiempo, incluso en casa, para evitar cualquier accidente. Una tarde, mientras paseaban por el puerto, Selme y Elif se encontraron con un viejo amigo de la familia, un comerciante llamado Faruk. Él había conocido a Selme cuando era joven y aún vivía en el pueblo. Al verlas ahora, vestidas con ropas elegantes y joyas, Faruk no pudo evitar notar el cambio en sus vidas. Veo que las cosas han mejorado para ustedes, dijo Faruk con una sonrisa cálida. Siempre supe que algo bueno vendría para ti, Selme. Has trabajado duro toda tu vida, y ahora el destino te ha recompensado. Selme asintió, pero no podía evitar sentir una pequeña punzada de incomodidad al escuchar las palabras de Faruk. Había sido el hombre que, en su momento más desesperado, le ofreció su ayuda, pero en aquel entonces, Selme se había sentido demasiado orgullosa como para aceptar. Es verdad que nuestra situación ha mejorado, respondió Selme, mirando a Elif con cariño, pero no puedo atribuirlo solo al destino. Mi hija es la que ha hecho todo posible. Ella es la verdadera razón por la que estamos aquí. Faruk miró a Elif, sorprendido por la confesión de Selme, pero la niña simplemente bajó la mirada, incómoda con la atención. Sabía que debía ser cuidadosa y no podía revelar la verdad detrás de su éxito. Nadie debía saber sobre su don. Con el paso de los meses, la vida de ambas se estabilizó en su nuevo hogar. Tenían todo lo que necesitaban y más, pero el lujo comenzó a tener un efecto inesperado en Selme. Acostumbrada a la lucha diaria, ahora se encontraba atrapada en un mundo de apariencias y superficialidad. Se preocupaba por las opiniones de los demás, por las joyas que debía usar en las reuniones, por la comida que servían en sus banquetes. Poco a poco, la esencia de la Selme trabajadora y humilde se iba desvaneciendo, y Elif lo notaba. Una noche, mientras cenaban juntas en su lujosa mesa de comedor, Selme no pudo evitar comentar sobre una joya que había visto en una tienda de la ciudad. Es un collar hermoso, Elif. Tal vez deberíamos comprarlo para nuestra próxima fiesta. Ya sabes cómo son estas personas, siempre juzgando. Elif, con sus guantes puestos, observó a su madre en silencio durante un momento. ¿Cuándo había cambiado tanto? ¿Acaso la riqueza la había transformado? De pronto, recordó las palabras de la voz y la advertencia que le había dado. Se preguntó si lo que estaban viviendo era el verdadero peligro del don. Quizás no era una catástrofe lo que les esperaba, sino una pérdida más sutil, la de quienes eran antes. Aunque Elif seguía amando a su madre con todo su corazón, algo dentro de ella sabía que la vida que llevaban ahora no les estaba trayendo la felicidad que esperaban. Y en el fondo, temía que algo peor estuviera por venir. El lujo en el que vivían Elif y su madre parecía el sueño que alguna vez habían imaginado en sus días más oscuros de pobreza. La casa era enorme, con muebles costosos y adornos de oro en todas partes, irónicamente reflejando el don que había transformado sus vidas. Sin embargo, ese mismo don que les había brindado tanta riqueza, ahora comenzaba a convertirse en una carga silenciosa, especialmente para Elif. Sus manos, siempre envueltas en guantes, se habían vuelto una constante fuente de temor para ella. Ya no tocaba nada sin pensar, y el miedo de que accidentalmente pudiera transformar algo o alguien en oro la atormentaba día y noche. El don, que al principio había sido su salvación, ahora era una prisión invisible. Selme,
por otro lado, parecía cada vez más inmersa en el brillo de la riqueza. Se preocupaba por cada detalle de su vida social y asistía a eventos de la alta sociedad, rodeada de personas que la adulaban por su fortuna. Cada día se alejaba más de la humilde mujer que había sido en el pasado. Elif notaba ese cambio, pero no sabía cómo detenerlo. Una tarde, mientras estaban en casa preparando una fiesta lujosa, ocurrió lo impensable. Elif, ¿podrías pasarme el candelabro?, pidió Selme, distraída mientras organizaba las flores en la mesa. Elif, con sus guantes puestos, tomó el candelabro con cuidado. Lo levantó y comenzó a llevárselo a su madre, pero un ruido fuerte de la puerta al abrirse la sobresaltó. Perdió el equilibrio y, en un acto reflejo, sus guantes resbalaron y el candelabro se le cayó. En un desesperado intento por atraparlo, Elif extendió la mano desnuda. Todo sucedió en un segundo. El candelabro tocó el suelo y Elif, en su caída, rozó la mano de su madre. En ese instante, la sensación helada recorrió su cuerpo, seguida por el mismo destello dorado que siempre aparecía cuando transformaba algo en oro. Pero esta vez no era un objeto, no era una piedra o una simple taza, era su madre. El grito de Elif resonó en toda la casa, pero su madre no gritó, no pudo. Selme quedó inmóvil, su cuerpo entero transformado en oro sólido, como una estatua majestuosa pero aterradoramente rígida. Elif retrocedió, con las manos temblando, sus ojos llenos de lágrimas, incapaz de procesar lo que acababa de suceder. No, no, madre, gritaba una y otra vez, cayendo de rodillas junto a la figura dorada de su madre. Intentaba tocarla, sacudirla, esperando que fuera una pesadilla de la que pudiera despertar, pero el oro era frío, implacable. Selme estaba atrapada dentro de esa prisión dorada, su vida, en ese instante, convertida en metal. Elif lloraba desconsolada. El don que había traído tanta riqueza ahora le había arrebatado lo más valioso que tenía, su madre. El vacío que sentía en su pecho era insoportable. Nada de lo que poseía, ninguna de las joyas ni la casa hermosa que habían conseguido, podía devolverle a su madre. Desesperada y sin saber qué hacer, Elif corrió al bosque, de regreso al lugar donde todo había comenzado, al árbol dorado donde había recibido su don. Sus lágrimas caían como lluvia mientras llegaba al pie del árbol, cayendo de rodillas. «Devuélveme a mi madre», gritaba entre sollozos. «Puedes quedarte con todo, no me importa el oro, no me importa nada, solo quiero a mi madre de vuelta». El viento comenzó a soplar con fuerza entre los árboles y una vez más, la misma voz que había escuchado al recibir el don resonó a su alrededor. «Elif, hija de la banda de la esperanza», dijo la voz, esta vez más grave y solemne. «Te advertí que este don conllevaba una gran responsabilidad. Has usado el poder sin maldad en tu corazón, pero ahora has comprendido el verdadero peso de la riqueza». Elif lloraba desconsolada, sus manos cubriendo su rostro. «No me importa la riqueza, solo quiero que mi madre vuelva. Estoy dispuesta a perder todo lo que tengo, incluso este poder, si con eso la tengo a ella de vuelta». La voz permaneció en silencio por unos momentos, como si considerara su petición. Entonces, Elif, hija de la tierra, te enfrentarás a una elección. Puedes devolver la vida a tu madre, pero en hacerlo perderás para siempre el don que te fue concedido. Volverás a la pobreza, a la vida que conocías antes de tener este poder. Ninguna riqueza quedará en tus manos. ¿Estás dispuesta a sacrificarlo todo por ella? Sin dudarlo, Elif asintió. Sí, lo sacrifico todo. Prefiero vivir en la pobreza con mi madre, que en la riqueza sin ella. El viento comenzó a arremolinarse con más fuerza alrededor de Elif, levantando hojas y polvo. La luz del sol parecía desvanecerse mientras un brillo dorado se extendía desde el árbol hacia el cielo. La voz habló una última vez, así será, Elif. Tu corazón noble ha elegido sabiamente. Y con esas palabras, una luz cegadora la envolvió. Elif cerró los ojos, sintiendo como todo a su alrededor se transformaba. Cuando finalmente abrió los ojos, se encontraba de regreso en su casa. Con el corazón latiendo rápidamente, corrió hacia donde estaba su madre. La estatua dorada de Selme había desaparecido. En su lugar, su madre respiraba de nuevo, viva, con los ojos llenos de confusión pero también de vida. «Madre», susurró Elif, mientras las lágrimas volvían a caer, pero esta vez de alivio. Selme, aún desorientada, abrazó a su hija con fuerza. «¿Qué pasó, Elif? ¿Por qué estás llorando?» «No importa, mamá, ya no importa nada más. Te tengo de vuelta, y eso es lo único que importa». Elif sabía que había perdido todo el oro, que su vida de riqueza había terminado, pero había recuperado lo más valioso, su madre.
Habían aprendido que la verdadera riqueza no estaba en lo que brillaba, sino en el amor y la compañía que tenían la una con la otra. Los días siguientes a la vuelta de Selme fueron un contraste total a lo que habían vivido antes. La gran mansión, los lujos y la opulencia desaparecieron como si nunca hubieran existido. Las paredes doradas que una vez resplandecían ahora eran simples paredes de una casa humilde. Las joyas, los objetos dorados y las riquezas que habían acumulado con tanto esfuerzo ya no estaban. Elif había vuelto a su antigua vida, aquella en la que la pobreza y la sencillez eran su día a día, pero esta vez no sentía tristeza ni amargura por lo que había perdido. Había aprendido que lo verdaderamente importante estaba más allá de cualquier objeto de valor. Selme, por su parte, aún no comprendía completamente lo que había sucedido. Recordaba vagamente el instante en el que todo cambió, pero no preguntaba. La calidez en los abrazos de su hija y la tranquilidad que sentía en su corazón eran suficientes para ella. Madre e hija se encontraron nuevamente unidas, como en los viejos tiempos, cuando todo lo que tenían era el amor que las mantenía fuertes. Un día, mientras caminaban por el mismo mercado en el que solían pasear cuando vivían en la pobreza, Selme miró a Elif con una sonrisa. Ya no tenemos lo que antes, hija, pero siento que somos más ricas que nunca. Me parece increíble cómo, a pesar de todo lo que pasamos, seguimos juntas, dijo Selme, apretando la mano de su hija. Elif la miró y sonrió de vuelta. Yo también lo siento, mamá. He aprendido que no importa cuánto dinero tengamos, si no estamos juntas, no tenemos nada. Pasaron semanas en su nueva vida, una vida tranquila, sencilla, pero llena de momentos que valoraban más que cualquier riqueza material. Aunque ya no había oro, ni mansiones, ni lujos, había algo mucho más valioso, la alegría de saber que, al final del día, se tenían la una a la otra. Una tarde, mientras descansaban bajo el mismo árbol donde todo había comenzado, Elif escuchó nuevamente la voz que una vez le había otorgado su don, pero esta vez, la voz no traía promesas de poder, sino palabras de sabiduría. Elif, has comprendido lo que pocos llegan a entender. La riqueza no se mide en lo que puedes tocar, ni en lo que brilla. La verdadera riqueza es el amor, la familia y aquellos con quienes compartes tu vida. El oro y los tesoros materiales son efímeros, pero el amor que das y recibes perdura para siempre. Elif cerró los ojos, dejando que las palabras llenaran su corazón. La lección que había aprendido le daba paz y fortaleza. Sabía que, aunque la vida no siempre sería fácil, siempre tendría a su madre, y eso era más valioso que cualquier tesoro que pudiera haber tocado. Al final, Elif descubrió lo que muchos buscan toda su vida: el verdadero tesoro no está en el oro ni en las riquezas, sino en el amor que compartimos con los seres que más amamos. La familia es el único refugio verdadero, lo que nos sostiene cuando todo lo demás desaparece. El dinero puede comprar comodidades, pero no puede comprar el amor, la lealtad ni la paz que brinda estar al lado de quienes te aman incondicionalmente. A veces, las personas se pierden en la búsqueda de lo material, olvidando lo que realmente importa. Pero Elif nos muestra que, cuando ponemos primero a la familia y los valores que no tienen precio, encontramos una riqueza que el oro nunca podrá igualar. Así que recuerda, el mayor regalo que puedes tener no es lo que brilla por fuera, sino lo que llena tu corazón por dentro. El amor y la familia siempre serán el mayor tesoro. Si esta historia tocó tu corazón, te invito a suscribirte a mi canal de YouTube, *Historias Relajantes.